realmente empezó a preocupar y de verdad, según el INDEC, la encuesta permanente de hogares, da que la mitad de los que perciben ingresos cobra menos de 10.000 pesos. Esto pone de manifiesto un problema salarial pleno en Argentina. Está Mariano Castelmoin con nosotros. Bienvenido, Mariano, gracias. Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora, son ingresos pobres, porque no alcanzan absolutamente para nada. Sí, primero una aclaración. Esos ingresos que se declaran a través de la encuesta permanente de hogares, en general tienen alguna subdeclaración, ¿sí? Cuando se toma la muestra hay ciudadanos que no indican todo lo que cobran y tienden a subdeclarar. Eso por un lado, pero efectivamente, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones, que representan aproximadamente a 7 millones de personas, cobran en promedio 9.200 pesos. En promedio. En promedio. Los jubilados que menos ganan no llegan a los 6.400 pesos. Los pensionados ganan alrededor de 7.300 pesos. Entonces, claramente es una situación crítica en la Argentina el nivel de ingresos. Por supuesto, porque además la canasta básica total, por lo menos de acuerdo con los últimos estudios que realizaron los sindicatos, para una familia tipo, ¿no es cierto?, 2 adultos y 2 menores, llega a 15.000 pesos. Por eso pedían el otro día en el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que va a tener que laudar el gobierno porque no hubo ningún acuerdo, ese salario como para poder empezar, ¿no?, de 15.000 pesos y no llegar de 8.060 a 9.800 recién para julio del año que viene. Sí, y además la situación se está degradando. ¿Por qué? Porque en los últimos los meses de la administración de Macri, desde noviembre de 2015 hasta la actualidad, o mejor dicho, hasta el último dato registrado, que es de marzo de 2017, se perdieron 53.000 empleos registrados en el sector privado, que en general son los que más ingresos tienen. El promedio de esos salarios en el sector privado registrado es de 23.000 pesos y el promedio en la industria nacional es de 26.500 pesos, y de los 53.000 empleos perdidos, 55.000 más son de la industria. ¿Por qué? Porque hubo otros sectores, como el sector agrícola, el sector financiero, que generaron empleos en términos netos. Incorporaron cada uno de ellos 2.000 personas al mercado de trabajo. Pero el sector agrícola, el salario promedio es de 12.000 pesos, y sí, en el sector financiero el salario promedio es de 33.000 pesos. Pero la destrucción fuerte que ha habido en la industria no se ha recuperado y son salarios bastante elevados, bastante por encima del promedio. Habíamos dicho 26.500 pesos. Entonces, en este marco hay un proceso en el cual más trabajadores se quieren incorporar al mercado laboral, la tasa de desempleo crece, estamos llegando al 9%, y hay un deterioro generalizado en el nivel de vida de la población, lamentablemente. Lo que pasa es que lamentablemente se está llevando adelante una fábrica de pobres. Si vos tenés 3 millones de jubilados que están cobrando 6.300 pesos, menos de 6.400 decimos, y una tasa un sueldo promedio de 10.000 pesos en 7 millones de personas, hablamos que prácticamente hoy no se puede vivir con esa plata. Quien alquila no puede vivir. Sí, eso es clarísimo en las zonas urbanas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde el costo de vida es muy alto por la gran revalorización inmobiliaria y también por el incremento muy fuerte de las tarifas de los servicios públicos. Ahora bien, en el interior del país el costo de vida es más bajo, tengamos en cuenta. En el norte es mucho más bajo. Es mucho más bajo. Sin embargo, desde ya no quedan dudas de que una persona que no tiene un ingreso en su familia de por lo menos 15.000 pesos está en una situación muy difícil para llegar a fin de mes. Y vulnerable. Tenemos algunas placas ilustrativas de lo que pasa, ¿no? O sea, la mitad de la gente no llega a 10.000 pesos. O sea, estamos hablando de los asalariados. El 50% de la población con ingresos por salarios, pensiones, jubilaciones, rentas e incluso changas, que ya las changas disminuyeron, esto, digamos, está comprobado de acuerdo a los últimos estudios que se realizaron, recibió menos de 9.700 pesos mensuales, ¿no? El tema también pasa por la distribución de la riqueza, porque si vos te fijás, es como si fuese una torta, ¿no? En economía siempre se hace como una torta y se va dividiendo, ¿no?, esa torta en porciones. Hay un 10% de la población que se lleva más del 31% de esa torta. Y en este caso, ¿cuántos son y cuántos se llevan? Así es, María Belén.
10% más rico en la Argentina gana 27 veces más que el 10% más pobre. Es una desigualdad muy grande. Sin embargo, hemos tenido situaciones como cuando fue la crisis de 2001-2002, que la desigualdad llegó a ser hasta 40 veces. Con las políticas económicas que adoptó el gobierno anterior, esa desigualdad fue bajando, pero estamos viendo que en los últimos trimestres vuelve a crecer la desigualdad. Y tiene que ver mucho con las políticas económicas que se adoptaron, fundamentalmente con la devaluación, la quita de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, el fuerte aumento de los alimentos, de los servicios básicos de consumo de la población, ha generado que, si bien hay un incremento de los salarios en el sector registrado que solamente perdió un 6% en 2016, en términos reales la pérdida fue mayor porque la composición de consumo de las clases populares cada vez tiene que consumir más de su presupuesto en alimentos y bebidas, claro, y en servicios básicos. Entonces ese 6% que da la matemática, que dan las estadísticas, en realidad está subvaluado. La situación es aún peor. Y la brecha es más grande. Estamos viendo un dato, mira, la mitad de la gente no llega a 10.000 pesos. Estos datos alcanzan al 59,4% de la población urbana total del país. 12 millones de personas. Esto es un dato que realmente debería llamar la atención poderosamente de los gobiernos, ¿no? Porque la otra pregunta que yo me hago es esta. Está bien, para exportar, para competir, se devalúa la moneda, se devalúa la moneda, se devalúa la moneda. Con la moneda se devalúan los salarios. O sea, un gobierno, ¿para quién tiene que gobernar? Porque es la pregunta del millón. La realidad acá es que gobernamos para el dólar. Sí, además, por más de que haya habido una devaluación que pudo haber mejorado la competitividad de los sectores exportadores, no hizo. La caída del consumo interno ha provocado un deterioro muy fuerte de la competitividad de las empresas que venden localmente, tanto de las industrias como de los comercios, porque cuando pierden escala en su nivel de ventas, los costos fijos se tienen que prorratear en menor cantidad de unidades vendidas. Claro. En consecuencia, es más caro. Es más caro. Tienen que importar, tienen que sustituir producción nacional por producción del exterior más económica y de esa forma se destruyen empleos y vuelve a generarse este circuito vicioso de pérdida, de destrucción de puestos de trabajo y de menor consumo. Sí, sé que es un año complicado desde el punto de vista político por las elecciones legislativas, cada uno está tirando para su lado, ¿no es cierto? En una soga invisible, pero que muchas veces se hace visible para el votante, que se fija también en su bolsillo, ¿no? Y escucha a los políticos a ver qué propuestas les ofrecen. Pero, a ver, cuando uno le plantea estos temas a funcionarios gubernamentales, lo que ellos dicen es necesitamos más tiempo para poder sanear políticas económicas que fueron implementadas durante mucho tiempo, cambiar, porque ese es el eslogan, ¿no es cierto? Lleva también su tiempo y no veo que se fijen en el mientras tanto. ¿Qué solución se podría dar, Mariano? Bueno, se tomaron medidas claramente regresivas que podrían no haberse tomado, no había obligación. Por ejemplo, la reducción abrupta de las retenciones al sector minero. Perfectamente podría no haberse tomado y haberse redistribuido esos ingresos a favor de los sectores productivos para que generen más empleos. Lo mismo con las retenciones a los sectores agrícolas de las grandes superficies productivas nacionales. ¿Por qué se les saca a todos y a todas? Me parece que ahí el trabajo del gobierno debería ser más serio, más profesional y tener que trabajar con un mayor nivel de selectividad, eligiendo a qué sectores se les puede cobrar una alícuota más alta y a qué sectores no. Obviamente, las pequeñas extensiones rurales, las economías regionales, tienen que tener un tratamiento privilegiado. Deben ser promocionadas, también las pequeñas y medianas empresas que reaniman el mercado interno con su distribución de empleo, con su generación de puestos de trabajo, con la distribución del ingreso. Y eso no se está haciendo. Se están tomando políticas económicas en favor de grandes grupos económicos, manteniendo tasas de interés muy elevadas, endeudando el país. Y si bien la famosa herencia que decía el gobierno de un alto nivel de déficit fiscal, si vos lo comparás el déficit fiscal que había en el año 2015 con el que había, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Brasil, era prácticamente el mismo. La Argentina, de acuerdo a las estadísticas oficiales del Ministerio de Finanzas,
era del 3,9% en relación al PBI ese déficit fiscal, con lo cual no era tan grande y tampoco el gobierno nacional tiene la obligación de tomar deuda con el exterior como lo está tomando. Debería reorganizar su estructura de endeudamiento. ¿Perdón? Para gastos corrientes mucho menos. Por supuesto, para gastos corrientes no está desarrollando en ese endeudamiento un desarrollo de infraestructura proporcional, todo lo contrario. Claro. Es para pagar esos gastos corrientes y perfectamente podría tomar deuda con organismos públicos, como hacía el gobierno anterior. Y sin embargo sigue endeudándose, por ejemplo el bono a 100 años es una gran muestra, pero también hoy volvió a endeudarse en 4.000 millones de dólares con el Bonar 2024 que volvió a emitir más bonos. Entonces es una situación bastante delicada, bastante compleja, que si bien hoy estamos viendo que la economía está estancada, que no hay reactivación, que hay una gran desigualdad del ingreso, la situación puede deteriorarse en el mediano o largo plazo cuando haya que ir pagando los vencimientos de la deuda. Por supuesto que va a haber que pagar los intereses y el capital de todos los préstamos que estamos recibiendo. Muchísimas gracias, Mariano. Por favor. Vamos a un móvil.